Bueno, amigos televidentes, hemos llegado a este momento glorioso para nuestras vidas, un momento inspirador, un momento de inspiración, un momento de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, analizarla. Oiga, como estaba escrito, vi el libro y me lo comí, me sabía más dulce que la miel. La palabra de Dios es eso, que cuando uno la come es más dulce que la miel, porque uno quiere escucharla y no se cansa uno de escuchar la palabra de Dios, porque es que uno no escucha sino sabiduría en la palabra de Dios. Cada frase, cada cosa que se dice, cada coma, cada tilde. Es una cosa impresionante los mensajes que uno escudriña en la palabra de Dios. Ojalá hoy ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario esté atento a escucharlo. Esta semana le decía yo a una amiga que me encontré por ahí en una piscina, resultó ser testiga de Jehová. ¿Qué iba yo a saber que era testiga de Jehová? Y le decía yo a ella que los testigos de Jehová en que estaban más o menos equivocados de acuerdo a lo que decía el padre Luis Toro, y se lo explicaba yo a ella y le explicaba dos cosas: lo que es la Eucaristía y lo que es la confesión. Y ella decía: César, pues usted me dice esto, pero yo voy a preguntarle a mis compatriotas, pues a mis maestros, pero déjeme, yo investigo. Y yo le dije: bueno, investigue, mujer, porque usted tiene un hijo de 12 años y no sé usted qué piensa de su hijo. Y luego me preguntaba: venga, es que la Iglesia Católica bautiza a los niños y resulta de que uno debería bautizarse a los 30. Y le expliqué con lujo de detalles, voy a decirlo así, por qué la Iglesia Católica es sabia al bautizar a los niños de acuerdo a las explicaciones que daba el padre Luis Toro. Y ella la dejé un poco confundida, porque yo le dije: usted tiene un niño de 12 años, muy lindo. No sé si usted ya lo bautizó o no lo ha bautizado por esa creencia que tú tienes de que uno debe bautizarse a los 30 años. Pero sí le puedo decir que si usted no ha bautizado a su niño a esta época, esperando que cumpla 30, su niño no será salvo. Su niño no es hijo de Dios. Y eso la dejé un poquito más alarmada y preocupada en esa situación. Y ayer les comentaba también que otra muchacha se me arrimaba y me decía: César, mataron a un joven de 19 años y ese joven la mamá no lo hizo bautizar. Pues evidentemente no había recibido ningún sacramento. Si no lo bautizó, menos iba a recibir la comunión y mucho menos se confesaba. Así es que, ¿qué va a pasar con ese joven? Yo le dije: pues si no fue bautizado, no es hijo de Dios, luego no entrará al reino de los cielos. Sin embargo, para que usted se quede un poquito consolada con lo que le estoy diciendo, todo queda en la misericordia de Dios, pero de acuerdo a lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de fuego, si no naces de nuevo, Nicodemo, no entrarás al reino de los cielos, porque el que nace de la carne, carne es, pero el que nace del Espíritu, Espíritu es. Y debes tener el bautismo, nacer de fuego con el Espíritu Santo a través del bautismo. Y espero que eso sea un bonito mensaje para todos ustedes, empezando esta reflexión en el día de hoy. Vamos a persignarnos, muchachos. La palabra de Dios que entre en tu corazón en el día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer Éxodo. Ya llevamos como 2 semanas leyendo Éxodo. Y en esta dice Éxodo 33. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda.
El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, y lealtad misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto con los 10 mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Oiga, qué relato bíblico tan espectacular. Nosotros hemos visto, aparte de este relato bíblico histórico, en las películas. Y entonces vemos esa columna de fuego, de nube que baja y todo. Hemos visto esa dramatización de ese Dios a través del cine. Y nos encanta ver esas películas, como Dios habla directamente de cara a cara con Moisés. Y casi que nosotros quisiéramos tener esa misma facultad, ese mismo deseo de hablar con nuestro Señor, de tal manera que nosotros pudiésemos hablar de cara a cara con nuestro Señor. Y dice acá que el Señor, Moisés le dice al Señor que nos acompañe siempre. Pues nosotros, su pueblo, somos de cerviz dura, somos necios, torpes, soberbios, prepotentes, pero dice el Señor: tú puedes perdonarnos todos nuestros pecados, a pesar de que somos de cerviz dura. Tú puedes perdonarnos porque en ti hay clemencia y misericordia. Entonces, un detalle que voy a resaltar acá es la construcción prácticamente del primer templo. No el templo físico que vemos hoy día en nuestros templos parroquiales o en nuestras iglesias en el mundo entero. Es más, ni siquiera es el templo que el hijo de David, Salomón, le construyó a Dios. Ese fue el primer templo. Pero aquí vemos que él decidió, Moisés, por primera vez en la historia de la humanidad, construir una, a ver, rápido, se levantó una tienda del encuentro. Es la primera vez que ustedes van a escuchar que se construyó una tienda del encuentro. ¿Qué es una tienda del encuentro? Lo que hoy día vemos, un templo. Lo que Salomón les dijo, Señor, lo que David le dijo: Señor, yo estoy cansado de ver que tú andas de tienda en tienda y para donde vayamos armamos una tienda, y tú te mereces es un templo, algo hermoso, algo espectacular. Y Dios le dice: no, David, le dijo a través de su profeta: no, David, yo sé que tú quieres hacer eso, pero eso no te corresponde a ti, eso le corresponde es a tu descendiente Salomón. Él será el que me construya ese templo. Pero entonces ya vemos en la historia que la tienda del encuentro la creó Moisés. ¿Para qué la creó Moisés? Voy a decirlo acá. En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Así hacemos hoy día. Todos vivimos alrededor de nuestro templo. Vivimos en nuestras propias tiendas o en nuestras propias casas, y luego los domingos el sacerdote llama a misa y nos vamos al templo, a la tienda del encuentro. Esa es la tienda del encuentro que aparece aquí, solo que esto era hecho con lonas alrededor, unas lonas que si usted busca en
en Google y en Google escribes quiero ver la tienda del encuentro, cómo era la tienda del encuentro de Moisés, inmediatamente aparece ahí cómo era la tienda del encuentro con Moisés. Y dice la palabra que cuando Moisés salía de su casa para la tienda del encuentro y entraba, todo el mundo se agachaba a dejar que Moisés pasara. Y cuando se agachaban a ver que Moisés pasara, Moisés entraba a la tienda del encuentro e inmediatamente la columna de nube bajaba a la tierra y ellos sencillamente seguían postrados porque Dios estaba hablando. Esa tienda del encuentro es la que aparece relatada aquí en este pasaje bíblico hermoso. Otra cosa que les voy a decir, y se los dije la semana pasada, el tiempo en el que solo Moisés podía hablar con Dios cara a cara, ese tiempo nosotros lo vivimos hoy día, todos los días. Cada vez que el sacerdote llama a misa, es un momento glorioso para nuestra vida, para ir a participar de la Santa Misa. Y suenan las campanas, y cuando suenan las campanas es porque está llamando el sacerdote a misa, porque está llamando Dios a que vengan a su encuentro, porque Él va a descender ese día en la misa. Y hoy día, en la mañana, para los de acá de la Unión y de Toro, en la mañana cuando hay Santa Misa, Dios baja al templo. En la noche, cuando hay misa en la noche, Dios baja al templo. Cuando los domingos a las 10, a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 y media de la tarde, a las 7 de la noche, todas esas horas Dios baja al encuentro. Y baja mediante un ritual hermoso, sagrado, que se llama la Eucaristía. Cuando el sacerdote levanta el pan y levanta el vino, invoca al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y misteriosamente ese pan y ese cuerpo y ese vino se convierten en carne y sangre. Por lo tanto es un ritual sagrado. Tan sagrado es que estos hombres de Moisés agachaban la cabeza y no levantaban hasta que el Señor no se volviera otra vez a subir para el cielo y Moisés no saliera de la tienda del encuentro. Así de sagrado era ese tiempo, solo que hoy día Dios con su misericordia nos ha entregado de una manera más especial para que seamos nosotros los que comamos ese cuerpo y esa sangre de Cristo, y así de esa manera esté con nosotros. Continuemos disfrutando de esta lectura hermosa y entonces vamos con el salmo del día de hoy. El Salmo 106. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Palabra de Dios. Oiga, esta última frase a veces me hace recordarme a mí, porque a veces yo me pongo a pensar en Dios y entonces a veces quisiera compararme con Dios, y dice así: como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Quiero decirles, cuando yo siento tanto amor, porque yo siento mucho amor por mis amados hijos, Vanessa, Oscar, Reiner y mi bebé Santiago de 12 años,
Yo digo, se me inunda el corazón de alegría, de sentir que tengo unos hijos que me aman y que yo los amo demasiado, y entonces a veces me dejo ir y decir, así será el amor de Dios para conmigo, así me querrá Dios como yo amo a mis hijos. Y luego digo, sí, César, así es, pero multiplíquelo por miles, porque es mucho más intenso, es mucho más misericordioso, es mucho más el cariño y el amor que Él nos tiene que el que yo pueda experimentar por mis hijos. Y así todos los que somos buenos padres, estoy seguro que pueden experimentar cómo es el amor de Dios cuando uno ama profundamente a nuestros hijos. Y vamos a leer este evangelio. Quiero que le pongan mucho cuidado a este evangelio, porque yo les dije al principio, ojalá escuchéis hoy la palabra del Señor y no endurezcáis tu corazón, porque esta palabra te va a caer a ti, ¡pa, pa!, como una bofetada. Como una bofetada te va a caer esta palabra en el día de hoy. Y ojalá la escuchen. Es de Mateo 13, del 36 al 43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin de los tiempos, del tiempo. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente y se fue a casa. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo. Y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojará al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Explícanos, Señor, la parábola de la cizaña en el campo. ¿A qué te refieres? Ustedes se acuerdan de esa parábola. Y es que cierto día, dice Jesús en su enseñanza, un hombre sembró buena semilla en su campo. Pero en la noche vino el maligno y sembró cizaña. Al amanecer apareció uno de sus criados diciendo, Señor, Señor, tú sembraste buena semilla, pero apareció cizaña dentro de la buena semilla. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Arrancamos la cizaña? Y el Señor dijo, no, déjenlas crecer juntas. Y al final del tiempo, cuando llegue la cosecha, entonces las semillas, buena semilla, será recogida y guardada en los graneros, y la cizaña será amarrada en montones y será arrojada al fuego. El que tenga oído para oír, que oiga. Esa es la parábola. Y hoy le preguntan a él, bueno, ¿qué significa eso de la cizaña? No entendimos. Y el Señor explica con lujo de detalles qué significa. La palabra de Dios es la buena semilla. Quien la siembra es el Hijo del Hombre, Jesús. El terreno somos todos nosotros, nuestros corazones. La cizaña es la maldad del mundo. Quien la siembra, el maligno. ¿En dónde? En el mismo sembradío donde está la buena semilla. Entonces, tu corazón, ¿qué recibió? ¿Recibió buena semilla o recibió cizaña? ¿Dónde está tu corazón en estos momentos y qué está creciendo en tu corazón? La buena fe de la palabra. Por eso les dije al principio, y muchas veces se los he venido diciendo, ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, porque hoy se define
tu futuro. Si en tu corazón hay buena semilla y crece la fe, crece la palabra de Dios para obrar en el nombre de Dios en el mundo, entonces yo te puedo garantizar hoy que tú estás llamado para el reino de los cielos. Pero si por el contrario, en tu corazón hay maldad, odios, frivolidades, venganzas, rencores, soberbias, prepotencias, envidias, deseos de dinero y toda la maldad que pueda existir en el mundo, entonces yo también hoy te puedo decir cuál será tu destino. Será arrojado en manojos y tirado al fuego, donde será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. Está escrito aquí que el infierno existe. Pero ¿dónde dice que está el infierno? ¿Dónde? César, ¿dónde dice que existe el infierno? Jesús lo relata muchas veces dónde está el infierno y dónde está el cielo. Y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está dividido el cielo y el infierno. Por eso a nosotros nos preocupa mucho la maldad que hay en el mundo. Nos preocupa de sobremanera. Vemos las redes sociales, vemos en el Facebook, mataron a un muchacho por robarle la moto, mataron a una señora por quitarle el celular, vinieron unos bandidos y le robaron todo lo que ella tenía con gran esfuerzo en su casa y en su negocio. Estaba ese almacén de motos abierto, cerrado, y entraron los bandidos en una ola de criminales a arrasar con las moticos de esa familia Honda o de lo que sea, pensando que estaban haciendo lucha, entrando en disputa contra el Estado y estaban destruyendo una familia. Y todo el que tenga un pensamiento de maldad en contra de otra persona es esa maldad. Pero Jesús nos dice en la parábola que ambos están creciendo aquí. Por lo tanto, no debemos mortificarnos. La maldad existe, el bien existe, y ambos están creciendo en este mundo, de generación en generación. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que hoy están naciendo miles de millones de niños en el mundo entero? Miles de millones de niños en el mundo entero. Y uno dice, si nacen buenos, ¿quién es el que los vuelve malos? ¿Quién? Dentro de 12, 13 o 14 años será esa semilla de una vez identificada. Unos serán buenos y otros serán malvados. Unos cometerán toda clase de perversiones y agresiones y de toda clase de fechorías y de maldad, y otros estarán luchando por conservar la fe en el mundo. Eso me sucedió a mí hace años. Nací, crecí y luchando vivo por conservarme en la fe de Cristo y por ser una buena persona y enseñarle eso a mis amados hijos. ¿Ustedes qué hacen porque sus semillas, sus hijos crezcan? ¿Están siendo buenos o por lo tanto usted crecerá con ellos siendo malos? Creo que usted ha entendido esta parábola esta palabra de Dios en el día de hoy, porque vea, va para una bofetada para ustedes. O eres bueno o eres malo. Si eres malo, ya te dije a dónde vas a parar. Y si eres bueno, ya te dije a dónde vas a parar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.